Bendecida noche, pueblo del Señor. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder llegar a tu casa a través de este medio y poder recibir el consejo de la palabra del Señor. Un saludo a todos los amigos que nos ven desde Canadá hasta Chile. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos empezado ya a recibir la palabra del Señor. El día de ayer, hermanos, estuvimos recibiendo la palabra del pastor Eric Plata, de hermana Wendy, acerca del principio de dolores. Este será un mes que estaremos compartiendo acerca del principio de dolores. Hoy nuestro apóstol compartía acerca de los 7 partos que se ven en la Biblia y que se mencionan a la luz de la palabra del Señor. Y yo quiero poner como base, hermano, Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, solamente para poner como base este versículo. Mateo 24, versículo 8. Dice la palabra del Señor: y todo esto será principio de dolores. Y esta noche yo quiero hablar acerca de los peligros del principio de dolores. Y quiero que usted me acompañe a la luz de la palabra para que podamos ir evaluando diferentes versículos y el peligro, óigalo bien, que corre la iglesia en este tiempo final. Porque son palabras dichas por Jesús acerca de cómo Jesús profetizó sobre estos tiempos. Quiero invitarte a que oremos por las necesidades. Hay diversidad de necesidades a nivel familiar, congregacional, a nivel personal, a nivel matrimonial. Y oremos en esta noche y pongámonos en las manos del Señor y que sea el Señor el que nos hable a través de su palabra. Padre, gracias porque nos das el privilegio de acercarnos ante tu presencia una vez más y poder, Señor, preparar nuestro corazón para el consejo de tu palabra. Padre, bendice a tu pueblo, guarda a tu pueblo, guarda cada vida, cada corazón. Y que en este tiempo, Señor, que estamos viviendo, cada día, Señor, nos acerquemos más a ti. Y cada día limpiemos nuestras vestiduras, Padre. Y que seamos, Señor, la iglesia que anhela, la iglesia que ama tu venida, la iglesia que ama la manifestación, Padre, gloriosa de ese día, ser un día transformados para ser arrebatados de esta tierra. Padre, en esta noche preparamos nuestro corazón. Bendice a los amigos y a tu pueblo que nos ve por este medio. Y Señor, posa tu mano poderosa de sanidad en cada hogar, en cada familia, en cada, Señor, vida, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Es importante, hermanos, comentar que la palabra tiene diferentes ángulos y poder ver con la ayuda del Señor los diferentes tiempos. Recordemos que en este momento hay 3 grupos que yo quisiera comentar y que usted lo sabe a la luz de la palabra. Grupo número 1, la iglesia, ¿verdad? Grupo número 2, Israel. Grupo número 3, las naciones. Hoy la iglesia, hermanos amados, que somos todos los gentiles, Dios está trabajando desde hace 2000 años hasta el día de hoy con la iglesia. Entonces fue un paréntesis que se abrió y ese paréntesis está a punto de cerrarse. Y luego entonces Dios trabajará con otro grupo que es los israelitas, que es la nación de Israel. Y luego que trabaje con ese grupo, Dios trabajará con las naciones. Sin embargo, hoy estamos viviendo como iglesia, porque usted sabe que esta pandemia es a nivel mundial, a nivel universal. Estamos viviendo, hermanos amados, un tiempo, pero es un tiempo, óigalo bien, de visitación. Y por eso tenemos que comprender a la luz de la palabra que para Israel hay un tiempo, para las naciones hay otro tiempo y para la iglesia hay otro tiempo. Quiero que usted me acompañe a Hechos capítulo 15, versículo 15.
Hechos capítulo 15, versículo 15, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 15, versículo 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces, en este momento, la iglesia está viviendo un tiempo de visitación de parte del Señor. La iglesia, sí, está viviendo un tiempo de visitación de parte del Señor. Y es un tiempo donde se habla acerca de la restauración del tabernáculo de David, pero no solamente de la restauración, hermanos amados, a nivel de alabanza, sino también de un avivamiento evangelístico, porque usted lo está leyendo, dice, para que el resto de los hombres busque al Señor. O sea, está hablando de un avivamiento y de un movimiento evangelístico, hermano, porque ha llegado el tiempo de la salvación para los gentiles. Sin embargo, Israel está viviendo otro tiempo. Lucas capítulo 21, ¿sí? Versículo 20. Lucas capítulo 21, versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Entonces Israel está viviendo el tiempo de la retribución, los días de la retribución. Pero entonces, ¿ahora qué está viviendo las naciones? Mateo capítulo 24, versículo 8. Mateo capítulo 24, versículo 8, que es el versículo que leímos. Óigalo bien. Entonces, y todo será principio de dolores. Aquí quiero aclarar algo. Hermanos amados, hay... a la luz de la palabra, el apóstol mencionaba 7 partos. Entonces Israel va a tener principio de dolores y va a tener un parto. La iglesia va a tener otro parto, que es Apocalipsis capítulo 12. Las naciones van a tener otro parto. Esta creación como tal va a tener otro parto. La tierra como tal va a tener otro parto. Entonces vemos, hermanos amados, los ministros, el apóstol Pablo dice: sufro dolores como de parto. O sea, vemos entonces, hermanos, que hay diferentes tiempos y diferentes, hermanos, manifestaciones en cuanto a dolores de parto. Entonces, cuando aquí está hablando, y todo esto será principio de dolores, está hablando de todo lo que va a suceder en una palabra profética de parte de Cristo, todo lo que iba a suceder, hermano, en ese tiempo, pero proféticamente también en este tiempo final, hermanos amados, acerca del principio de dolores. Y entonces, cuando vemos algunas características, hermanos amados, vemos a la luz de la palabra, yo encontré 13 características características de las señales del principio de dolores. Óigalo bien. Entonces quiero que usted me acompañe y luego vamos a desgranar esto, hermano. Tenemos un mes completo para compartir, pero quiero enfatizar en lo siguiente. Mateo 24, 5. Pero vendrán muchos en mi nombre diciendo, óigalo bien, vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, una de las características del principio de dolores, ¿sí?, en los diferentes tiempos y edades que ha vivido la iglesia durante estos 2000 años, es que vendrán muchos en el nombre del Señor diciendo: yo soy el Cristo. Y lo más tremendo, dice: y a muchos, y muchos serán engañados. Y cuando nosotros vemos
Cristo significa, el significado de Cristo, ungido. O sea que van a venir muchos ungidos en el nombre del Señor diciendo: yo soy el Cristo. Lo más tremendo es que a muchos, óigalo bien, engañarán. Característica número 1. Característica número 2, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Hermanos amados, si nosotros nos vamos solo al siglo pasado, desde 1900 para el 2020, ¿cuántas guerras se han dado a nivel de naciones? A nivel, hermanos amados, de naciones como tal. O sea que la palabra se ha cumplido y se está cumpliendo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y mire lo que dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Característica número 3, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, o sea, país contra país. Y hemos visto, hermanos amados, en nuestra historia de vida, en el transcurrir de nuestra vida, y viendo, hermanos amados, acerca de la historia de las naciones y de este mundo, cuántas naciones se han levantado, nación contra nación, en una guerra geopolítica, en una guerra económica, en una guerra comercial. Cuántas naciones se han levantado, hermanos amados, y se han hecho diferentes tratados de paz. ¿Para qué? Para que haya paz entre las naciones. Entonces la palabra profética se está cumpliendo, se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Cuarta característica, ¿sí? Y reino contra reino. Yo aquí quiero enfatizar que, hermano, cuando dice reino contra reino, está hablando del reino de la luz con el reino de las tinieblas. Reino contra reino. Y entonces, tremendo, porque usted lo estudia, hermanos amados, en Efesios. Ahí habla acerca que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes, potestades, gobernadores, principados de la maldad. ¿Sí? Entonces empieza a dar las características de la estructura del reino de las tinieblas. Y nos invita el apóstol Pablo, por eso, vestidos de la armadura de Dios, tomad el escudo, tomad la espada, tomad el yelmo, tomad las sandalias del apresto del evangelio. Y, hermanos amados, el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque hay una guerra entre reino contra reino. ¿Se está cumpliendo la palabra? Por supuesto. Hermano, la palabra se ha cumplido. Desde que Jesucristo soltó esa palabra proféticamente, la palabra se ha cumplido. Otra característica, mírelo bien. Luego dice, y habrá pestes. Y fíjese que pestes dice enfermedades infecciosas y contagiosas que causan gran mortandad. ¿Usted no cree que este coronavirus es una peste? Claro que sí. Van aproximadamente 700,000 personas que han fallecido, ¿sí?, a causa de este virus. Entonces, el coronavirus es una peste. Entonces dice la palabra, y habrán pestes. Pero, hermano, cuando empezamos a ver la historia, en 1920 hubo la famosa fiebre negra que le llamaban en Europa. 50 millones de europeos murieron entre los años 1920 y 1922 en promedio. Eso nos lo enseña la historia. O sea, ¿han habido pestes? Por supuesto. ¿Siguen habiendo pestes? Sí. ¿Y seguirán viniendo pestes? Sí. Porque es la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor. También habrán hambres. ¿Han habido hambres? Por supuesto, hermano. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vino hambre en el tiempo de David. Vino hambre, hermano, en el tiempo de Jacob. Vino hambre en diferentes épocas, en diferentes tiempos. ¿Y qué es hambre? Escasez generalizada de alimentos básicos para una población. Y va a haber hambre, por supuesto, estos años, hermano, vendrá mucha hambre ante esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. ¿Qué más dice la palabra? Y habrán terremotos. Y usted sabe que los terremotos son los movimientos sísmicos que se producen por el movimiento de las placas tectónicas
Han habido, y ahorita dice que en Estados Unidos están muy preocupados por todos los análisis que ellos han hecho acerca de la famosa falla de San Andrés y todo lo que esto puede provocar si hubiese un terremoto desde San Francisco hasta Chile, porque entonces hay una conexión de placas tectónicas y podría ser el terremoto más grande que ha vivido esta tierra. Imagínense. ¿Qué más dice? Óigalo bien. Versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Versículo 9. Entonces hay otra característica. Y os entregarán a tribulación. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Otra característica. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Otra característica. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otra característica. Y por haberse multiplicado la maldad, o sea que ahorita estamos viviendo, hermanos amados, si estamos en el principio de dolores, ahorita estamos viviendo, este principio de dolores pudo haber comenzado hace 100 años, 80 años, 200 años, 300 años. Hermano, si estamos viviendo en el principio de dolores, óigalo bien, dice la palabra, y se multiplicará por haberse multiplicado la maldad, por haberse multiplicado la maldad. O sea que la iglesia está viviendo, por supuesto, en un tiempo de visitación, pero paralelamente se está viviendo un movimiento donde la maldad se ha multiplicado. Y entonces cuando usted se recordará, estuvo en primaria o en básico, 3 por 3 por 3 por 3, y entonces uno dice 3 por 3, 9, por 3, 27, y uno empieza a multiplicar. Así se ha multiplicado la maldad exponencialmente. Y, óigalo bien, otra característica, y el amor de muchos se enfriará. Entonces cuando usted empieza minuciosamente a contar las características, yo encontré 13 características. ¿Sí? Óigalo bien, de las señales antes del fin. Y entonces Jesús dice, y esto será el principio de dolores. Primero empieza a hablar de varias características y dice, y esto será el principio de dolores. Y sigue. Entonces, 13 características. Vendrán muchos en mi nombre, o sea, muchos ungidos, a muchos engañarán. Oiráis de guerras y rumores de guerra. 2. Se levantará nación contra nación. 3. Reino contra reino. 4. Peste 5, hambre 6, terremoto 7, os entregarán a tribulación 8, seréis aborrecidos de todas las gentes 9, muchos tropezarán 10, muchos falsos profetas se levantarán 11, multiplicación de la maldad 12, y el amor, óigalo bien, de muchos se enfriará. 13 características como señales acerca del fin, porque estamos viviendo el principio de dolores. Entonces, claro, hermanos amados, el principio de dolores para Israel es uno, para las naciones es otro, el principio de los dolores para los ministros es otro, el principio de dolores para la iglesia es otro, el principio de dolores para la creación es otro. O sea, hay diferentes tipos de dolores, pero para diferentes, llamémoslo así, entidades. Entonces, lo más tremendo, cuando nosotros vemos, y ayer hermana Wendy lo compartía en Apocalipsis capítulo 12, está la mujer, que es la iglesia. Y la mujer da a luz, ¿sí?, un hijo, que es un hijo maduro, y que ese hijo maduro representa a los más que vencedores. Hoy el apóstol hablaba de los grupos, el grupo de vencedores y el grupo de los más que vencedores, porque la iglesia como de Cristo como tal tiene un grupo de vencedores. O sea, pero está hablando de los vencedores y de los más que vencedores. Entonces, ¿qué significa? Está hablando de los hijos de Dios y de los hijos espirituales, los más que vencedores. Entonces, hermanos, la iglesia como tal, la mujer, ¿sí?, porque es figura de la iglesia, tiene dolores de parto y va a dar a luz. Pero va a dar a luz, ¿a quiénes? Va a dar a luz al hijo que es, hermano, el hijo maduro. Va a dar a luz entonces a la iglesia cuerpo, a la iglesia esposa. Y algo que comentaba ayer hermana Wendy, y lo decía de esta manera: la mujer es la que sufre dolores, pero el niño no. El niño lo que está haciendo es naciendo.
Y ciertamente, pues el niño está saliendo, hermano, en su nacimiento, pero la que está sufriendo los dolores de parto es la mujer. Entonces, hablemos de esa mujer como el cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero el cuerpo de Cristo va a dar a luz, ¿a quién? A la iglesia novia, a la iglesia que se va a casar con Jesucristo. Entonces, yo esta noche, con la ayuda del Señor, hermanos amados, porque sin Él nada podemos hacer, quisiera hablar de la característica número 13. Y la característica número 13 dice: el amor de muchos se enfriará. Óigalo bien, pareciera que estuviéramos contradiciéndonos, porque estamos hablando al inicio de la prédica que la iglesia tiene un tiempo de visitación en este momento. Y es un tiempo de visitación según Hechos capítulo 15, versículo 15 en adelante. Restaurará el tabernáculo de David. Habrá visitación del Espíritu, mover del Espíritu. Habrá un movimiento evangelístico para que todos los hombres busquen al Señor. O sea, va a haber una predicación preciosa. Pero ojo, porque entonces el Señor está diciendo: el amor de muchos se enfriará. Entonces, como que lo pusiera paralelamente. Aquí está Hechos 15:15 y aquí está Mateo capítulo 24, hermanos amados, versículo 12. Ahora, ¿por qué el amor de muchos se enfriará? Por la multiplicación de la maldad. El amor de muchos se enfriará. O sea, se multiplica la maldad y el amor de muchos se enfría. Y entonces, hermanos amados, cuando usted busca enfriar en el diccionario, dice el concepto del diccionario, dice hacer que disminuya la temperatura de un cuerpo. Hacer que disminuya la temperatura de un cuerpo. Especialmente hasta ponerlo frío o más frío. O quiere decir que cuando algo se enfría es porque se acabó el fuego o no hay ausencia de fuego. Y entonces se enfrió, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando usted pone tortillitas ahí en la estufa y las va a calentar y usted quiere comer, hermano, su tortilla bien caliente? Y de repente, ¿qué pasó? La tortilla se enfrió. Y no, es que se fue el gas. Entonces dejó la llama de fuego de encender, se apagó y la tortilla se enfrió. O la comida se enfrió. Perdone que le ponga ese ejemplo. Entonces, ¿qué significa? Ausencia de fuego, automáticamente se incrementa el nivel de enfriamiento. Entonces, ¿qué significa eso? Tenemos que pedirle al Señor que permanezca el fuego del Espíritu Santo adentro de nosotros para que, hermano, nuestro amor por el amado, nuestro amor por Cristo, cada día se incremente. Cosa contraria. ¿Qué sucede cuando entonces dice el amor de muchos se enfriará? Es porque el fuego de Dios se está apagando. Pero no porque Dios quiera apagar el fuego en nosotros, sino porque nosotros mismos provocamos apagar el fuego de Dios en nuestros corazones. Mire qué tremendo. También miraba en el diccionario otro concepto de enfriamiento. Dice disminuir la intensidad de una actividad, de un sentimiento o de una relación. Cuando alguien se enfría, es porque está disminuyendo la intensidad de una actividad. Usted se recordará, y le pongo otro ejemplo para darme a entender. Cuando hay un partido de fútbol y el entrenador le dice a los que están en banca, empiecen a calentar. Entonces empiezan los jugadores a mover sus músculos, sus brazos, sus piernas y hacer un ejercicio rápidamente de 5 minutos para calentar los músculos. Porque van a entrar al campo de la batalla, al campo del juego y van a empezar a correr con mucha velocidad. Pero ¿qué pasa cuando no calientan y solo entran? Pueden tener problemas en los músculos. Pueden tener complicaciones en sus músculos, pueden tener algún desgarre, pueden tener algún calambre, como se le dice aquí en Guatemala, no sé cómo se dirá en México. ¿Por qué? Porque no calentó. Hermanos amados, entonces dice disminuir la intensidad de una actividad, de un sentimiento o de una relación. Cuando dejamos de buscar a Dios, cuando dejamos de leer su palabra, cuando dejamos, hermano, de tener nuestro devocional, nuestra intimidad con el Señor, nos empezamos a enfriar. Y por eso me llama la atención que Jesús diga, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar.
Entonces tenemos que tener cuidado si nosotros estamos en ese grupo, en el grupo de los que se están enfriando o en el grupo de los que están perseverando, hermano amado, en el fuego de Dios. Porque es una señal del principio de dolores. Y entonces, hermanos amados, a mí me llama la atención, óigalo bien, que hay un mensaje para una iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea que la iglesia de Éfeso se empezó a enfriar y empezó a disminuir su servicio, su intimidad, su devocional, su oración, su ayuno, su vigilia, su lectura de la palabra, el ayudar a los demás. Hermano, todo lo que la palabra del Señor nos enseña como hijos del Señor, el ser luz, el dar buen testimonio. Y entonces la iglesia de Éfeso, cuando sintió, había dejado su primer amor. Entonces hay una llamada de reflexión a la iglesia de Éfeso, de exhortación. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y dice la palabra: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Quiere decir, hermanos amados, que óigalo, que hay un riesgo latente para aquel que, hermano amado, ha dejado su primer amor y se está enfriando, se está enfriando, se está enfriando, se está enfriando. Usted sabe que cuando un cuerpo aumenta su temperatura, en el caso de los seres humanos, hermano, si se aumenta la temperatura se convierte en fiebre. Y después de la fiebre puede colapsar una persona y puede tener un ataque, porque su nivel de temperatura pasó de los 39.5, de los 40, 45, 41, hasta puede morir. Efecto contrario, cuando un cuerpo se empieza a enfriar, a enfriar, a enfriar y a enfriar, puede causarle hipotermia. Y entonces el cuerpo no se calienta porque está perdiendo su temperatura y está bajando, 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 bajando. Y eso es lo que dice, hermanos amados, para poner el ejemplo acerca, el amor de muchos se enfriará. O sea que va a haber mucho pueblo de Dios frío. Mire qué tremendo. Y entonces aquí hay un mensaje para la iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor. Ahora, mire a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:15. Le dicen: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Entonces está poniendo el apóstol Juan, hermanos amados, los dos parámetros: caliente ni frío. Eres tibio. ¿Y qué pasa con los tibios? Los va a vomitar de la boca. Entonces, volviendo, hermano amado, a la palabra que Jesús dijo: el amor de muchos se enfriará a causa que la maldad se ha multiplicado. Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo que estamos viviendo, para que nuestro amor no se enfríe, para que el nivel de nuestro amor permanezca y cada día se incremente, para que el fuego de Dios esté en lo profundo de nuestro corazón, hermano. Esa llama de fuego que nos mantiene, hermanos, encendidos en el Espíritu. Y no que solo contemos, oiga, las glorias pasadas. Cuando dice la palabra, no digáis que las glorias pasadas o los días pasados fueron mejor, sino que ahora, hermanos amados, nosotros tenemos que tener la experiencia de los manzanos, porque las pasas hablan de las experiencias pasadas, pero no podemos estar viviendo solo de experiencias pasadas, sino que también hay manzanos que nos hablan de las experiencias presentes y futuras, de las experiencias nuevas en el Señor. Entonces un hijo de Dios tiene experiencias nuevas y también experiencias pasadas, y es una combinación preciosa y hermosa. Entonces, hermano, tenemos que pedirle al Señor experiencias nuevas en Él, a través
del sometimiento, a través de amarle con todo nuestro corazón, a través de nuestro servicio, a través de buscarle cada día más y más. Entonces, hermanos amados, mire todo lo que he dicho para llegar a la conclusión. Yo quiero ver con usted rápidamente, hay muchas más, 5 características que causan el enfriamiento. 5 características que causan el enfriamiento espiritual. Porque, óigalo, el principio de dolores lo estamos viviendo. Cada una de las entidades en diferente dimensión. Pero 5 características, tomando como base la palabra que Jesús dijo, el amor de muchos se enfriará. Y hoy vemos, hermanos amados, a mucha iglesia que se está enfriando. Mucha iglesia, mucho pueblo de Dios que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Mucho pueblo de Dios que ha servido. Mucho pueblo de Dios que, hermanos amados, que le ha servido al Señor como boca, que le ha servido al Señor con sus manos. Mucho pueblo de Dios que le ha servido, se está enfriando. Y ese es un peligro latente para la iglesia. Entonces la iglesia tiene que permanecer con fuego de Dios. La iglesia tiene que estar encendida con el fuego del Espíritu Santo. Porque recuérdese que una de las manifestaciones del Espíritu Santo es como fuego. Bueno, entonces, Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo. Óigalo bien. No améis al mundo. Está hablando del sistema del mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, una de las características de este tiempo final y de las causas del enfriamiento espiritual es que hay mucho pueblo de Dios que ama más al mundo que a Dios. Hay mucho pueblo de Dios que ama más al mundo que a Dios. Y ahí es donde usted y yo tenemos que tener ojos del Espíritu, hermanos amados, ojos internos, para poder escudriñar nuestro corazón, para poder escudriñar nuestro caminar, para poder escudriñar nuestra vida y decir, ¿será que estoy amando más al mundo que a Dios? Yo solo le expongo la palabra. Usted tiene que, hermano, pasar un examen, su propio examen. Yo voy a hacer el mío, usted haga el suyo. Pero ¿será que estamos amando más al mundo que a Dios? Porque esa es una causa, óigalo bien, por los cuales el corazón nuestro se puede enfriar. Entonces, hermano, no podemos tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Si somos definidos, somos definidos. Amamos a Dios con todo nuestro corazón. Pero ¿qué es lo que pasa cuando amamos los deleites de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida? Esto no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces tenemos que tener cuidado de estas 3 cosas. De los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria del mundo, de la vida. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, una característica es que mucho pueblo de Dios se está enfriando porque ama más al mundo que a Dios. Siguiente característica, Juan capítulo 21, Juan capítulo 21, versículo 15. Juan capítulo 21, versículo 15. ¿Sí? Dice la palabra: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a este? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Hermanos amados, otra característica, óigalo bien,
de aquellos que se dejan enfriar en su corazón y que el amor en sus corazones disminuye, el amor hacia Dios disminuye, es porque no sirven. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Apacienta mis corderos. Trabaja en mi reino. Hermanos amados, en este reino dice la palabra que si un vaso con agua usted da, tendrá ese vaso con agua su recompensa. Su recompensa. Hermanos amados, este es un reino en el cual usted y yo no venimos a ser espectadores, sino es un reino en el cual usted y yo venimos a ser protagonistas, en el buen sentido de la palabra. En decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí. Hermano, lo hemos dicho en otros estudios, los ministros no somos pulpos. No tenemos la capacidad de ir a orar al hospital en este momento. Luego nos vamos a la cárcel. Luego regresamos al hospital. Luego vamos a un culto de acción de gracias. Luego vamos a un culto, hermano, de consolación. Luego, hermano, pero hay momentos en los cuales, hermano, yo sé, todos los ministros de esta misión y los ministros a nivel mundial, hoy en la mañana hemos estado en una piñata dándole gracias al Señor por la vida del hijito o de la hijita, del hermano, de la hermana. Gloria a Dios. O en una graduación a mediodía celebrando con ellos y almorzando. Y a las 2 horas, hermano, con el traje negro predicando un culto de consolación. Porque el hermano partió, la hermana partió o porque algún familiar partió. Y en la noche, hermano, por teléfono, administración, que hay un problema en un matrimonio, con una familia, con algún joven, orando por ellos. Esa es la vida de un ministro, muchas veces. Y hermanos, a veces los ministros no tenemos la capacidad para movernos. Entonces tenemos un grupo de liderazgo. Tenemos ayudas ministeriales para que entonces los hermanos delegados por parte del ministro vayan, oren, llamen, hagan una administración por teléfono, una administración presencial, visiten a un hermano, le lleven una canasta de amor a otro hermano, vayan a ese matrimonio y vayan a orar por ese matrimonio y por ese problema, o vayan a un culto de consolación, o vayan a un culto de agradecimiento al Señor por lo que sea, porque el ministro está teniendo otro asunto. Hermano, entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos de la ayuda del liderazgo. Necesitamos de la ayuda de las ovejas. Usted cuando llega a la iglesia, llegó y conoció al Señor y entró a este reino, usted es para que se desarrolle y crezca dentro de este reino. No se va a quedar toda la vida como ovejita en silla, calentando silla cada martes, cada viernes, cada sábado, cada domingo. No, usted, hermano, llegó para ser enseñado, para ser preparado, para ser discipulado, para ser capacitado, para que usted ejerza la obra del ministerio, para que usted ore por los enfermos, para que usted liberte hombres que están o mujeres que estén endemoniadas, para que usted, hermano, sea la extensión de las manos del ministro. Entonces usted ha sido llamado para hacer la obra del ministerio. Pero ¿qué sucede? Cuando, hermano, es inicio de año, mire, hay una alegría en la congregación. Yo no sé cómo serán las congregaciones de mis consiervos, pero hay una alegría y pastor me va a llamar y gloria, va a hacer llamamientos, tómeme en cuenta, y yo en la alabanza, y yo cantor, y yo músico, y yo diácono, hermano. Y hacemos los llamados y oramos y presentamos el grupo, hermano, precioso, hermano. Hasta fotografías tomamos del grupo del liderazgo y de todos los servidores. Y gloria a Dios, este año va a ser tremendo. A los 2 meses, la mitad del grupo ya ni siquiera le dijo al pastor que ya no va a servir. Suele suceder y sucede aquí en la China y en cualquier parte, hermano. Y de repente que, mire, es que yo no voy a poder ir a predicar, pastor, a los hospitales, que yo no voy a poder ir a predicar a las cárceles, que yo no voy a poder ministrar hoy en la alabanza, que yo no, hermanos amados. ¿Y dónde está el llamado? Cuidado, porque entonces tu corazón se está enfriando, porque dejaste de servirle en el reino de los cielos. Hermano, tenemos que tener claro, los líderes, hermano, y a todas las ayudas que hemos llamado, no le sirven al pastor, no. Le sirven al Señor, están en el reino de los cielos, tienen una identidad, son miembros del reino de los cielos. Y todo lo que hagan en el reino de los cielos tendrá su recompensa. Un día el Señor vendrá con sus galardones para galardonar a unos, no a todos. Entonces, hermano, cuidado, porque cuando tú dejas de servir es porque tu nivel de amor se enfrió. Y me llama la atención la palabra que Jesús dijo:
el amor de muchos se enfriará. ¿Lo estamos viviendo? Claro que sí, hermano. Entonces tenemos que tener cuidado. Ojalá que tú y yo seamos del remanente de los más que vencedores, del remanente de los más espirituales, de los espirituales, del remanente de los que buscan a Dios, de los que están dispuestos, hermano, a sacrificarse por el Señor, a hacer las cosas bien hechas por el Señor. No salir simplemente, voy a servir solo para que el pastor no diga, pues. No, hermano amado, sino que aquellos que están dispuestos a servirle a Dios con todo su corazón. Característica número 3. Vamos rápido que ya el tiempo aquí se nos está terminando. Números 14, hermanos. Números 14, versículo 1 al 3. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Miren lo que decía el pueblo de Israel. Bendito sea el Señor, que el Señor no les escuchó, hermano, esta parte. No hizo caso. Ojalá muriéramos. Todos querían morir en ese momento. Versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos será mejor volvernos a Egipto? O sea que el pueblo de Israel, hermano, cuando oye el reporte de 10 espías, eran 12, pero 10 hablaron y dieron malas noticias. Oiga, dieron malas noticias. Vieron con los ojos naturales y juzgaron con los ojos naturales. Solo 2 vieron con los ojos espirituales y, hermano, entendieron que era la tierra prometida que fluía leche y miel. La promesa que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Israel. Era el momento entonces de tomarla, porque el Señor estaba con ellos. Y le dijeron: Moisés, si el Señor se agradara de nosotros, si agradáremos al Señor, Él nos entregará esa tierra y a sus gigantes. Pero 10, todo lo contrario. ¿Sabe qué es lo tremendo? Tercera causa de enfriamiento: más quejas y menos gratitud. Tercera causa de enfriamiento. En el pueblo de Dios, hermano, hay mucho pueblo que se queja. Es que Dios no me ama, es que Dios no me oye, es que Dios no me habla, es que Dios me hizo esto, es que pasó este problema en el matrimonio, en la familia, con mi hijo, en mi economía, en mi salud. Y todo es queja, queja, queja y queja. Y nunca hay agradecimiento. Nosotros en el Señor tenemos que aprender a ser agradecidos con Él. Por la vida, por la salud, por su bendición, por la salvación, por el Espíritu Santo, por su paz, por todo lo que el Señor hace todos los días a favor de nosotros. Una nueva misericordia que Él derrama sobre nuestras vidas. Aprendamos a ser menos quejistas, hermanos amados, y más agradecidos con Dios. Porque hay mucho pueblo de Dios que va a la iglesia, que va a la congregación, que sirve a Dios, pero se queja todos los días. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué no al otro? ¿Por qué no a la otra? Se queja y no es agradecido. No es agradecido por su salvación. No es agradecido porque su familia está bien. No es agradecido porque pudo abrió los ojos desde su vida y pudo contemplar la luz del sol. No es agradecido por el aire que respira. Hermanos amados, el pueblo de Dios, usted lo está viendo, era un pueblo quejista. ¿Sabe por qué? Porque el amor se había enfriado en ellos. Entonces, otra característica en este tiempo del pueblo de Dios es que va a ser mucha queja, mucha queja. El amor ha disminuido. Se ha enfriado el nivel de amor. Se ha enfriado el nivel de fuego que hay adentro. Solo quejas y no agradecimiento. Ojalá que tú y yo seamos agradecidos todos los días por una nueva oportunidad que el Señor nos da. Por sus favores, por su misericordia, por derramar una nueva misericordia, una nueva bondad, un nuevo amor sobre nuestras vidas. Tenemos que aprender a ser más agradecidos con el Señor, hermanos amados. Muy bien, mire, el pueblo ya estaban a punto de conquistar la tierra prometida y hermanos, se les había olvidado que era una tierra donde fluye leche, una tierra donde fluye miel, una tierra de bendición, por las quejas. Hermano, estás a punto de alcanzar tu bendición, pero por las quejas, en lugar de ser más agradecido, hermano, nunca hay gratitud en tu corazón, dejas de alcanzar esa bendición. Cuarta característica, Proverbios 24:30. Proverbios 24:30.
El amor de muchos se enfriará. Tremendo. Proverbios 24:30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Entonces quiere decir que este hombre pasa enfrente de la viña del hombre. ¿Y qué vio? Una viña destruida, una viña descuidada. Hermano, había crecido el monte, los espinos. Mire qué tremendo. ¿Sabe que esa viña representa su vida y mi vida? Entonces, cuarta característica, hermano, que nos permite o causa enfriamiento en nuestro corazón es pereza espiritual. Pereza espiritual para ir a la iglesia. Pastor, hoy estoy cansado. Pero si a veces, hermano amado, por lo menos nosotros tenemos un culto, de lunes a viernes, un culto. Y mucha gente no iba porque estaba cansado. Hermano, eso es pereza espiritual. Mucha gente, hermano, mucho pueblo de Dios no lee la Biblia en el día. Pasan 3 horas en Netflix, pero no leen un versículo. Eso es pereza espiritual. Mucho pueblo de Dios no agradece al Señor en oración. Eso es pereza espiritual. Hermanos amados, entonces ¿qué está pasando? Estamos descuidando nuestra viña. Y cuidado, porque entonces salieron espinos, salió monte, salió de todo, hermano amado. Mire lo que dice la palabra. Crecidos espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Mire lo que dice Isaías capítulo 5. Acompáñeme rápidamente. Isaías capítulo 5, parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amada el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Óigalo bien, la había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Óigalo. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Hermano, nosotros somos la viña del Señor. El Señor nos despedregó, nos limpió, hermano, hizo de nosotros una tierra fértil para que ahora seamos fructíferos en todo tiempo. Pero ¿qué pasó con este perezoso de Proverbios? Hermano, la pereza espiritual le ganó. Hermano, no es posible que el día domingo, oiga, mucha gente trabaja de lunes a viernes, se va a visitar todos los departamentos o todos los estados de México, y el día domingo, que es el día del Señor, este día no, hoy no voy. Es que toda la semana, ¿qué trabajo, pastor? Mire, trabajo, pero ahí le mando mi ofrenda, ahí le mando mi diezmo. Hermano, qué bueno que usted ofrende, qué bueno que usted diezme, pero Dios, más que su diezmo y que su ofrenda, le interesa su corazón. Y Dios quiere que usted vaya a ese culto, porque en ese culto Dios va a hacer un milagro, Dios va a hacer un prodigio, Dios va a hacer una maravilla en su vida. Dios le va a hablar por la palabra, el Espíritu Santo le va a ministrar, va a haber una palabra de profecía, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría que va a ministrar su vida, hermano. Entonces no nos perdamos los cultos. Claro, hay emergencias y los pastores entendemos esas emergencias. Pero no todos los domingos son emergencias. No todos los martes, todos los viernes, todos los sábados son emergencias. Entonces, ¿qué tan importante es que, hermano, saquemos toda pereza espiritual de nuestro corazón? Erradiquemos toda pereza espiritual de nuestro corazón y cuidemos nuestra viña. Cuidemos nuestra viña. Nuestra viña también representa a nuestra familia. Quinta característica del enfriamiento, para terminar. Mateo 11:28. Mateo 11:28. Mateo 11:28. Dice la palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sabe qué significa ese trabajados y cargados? Aquellos creyentes que están frustrados, aquellos creyentes que están desanimados, aquellos creyentes que tienen pesar en su corazón, aquellos creyentes, hermanos amados, que dicen: se acabó la vida, ya no hay esperanza en mi vida,
Ya no hay esperanza en mi familia. Perdí la esperanza en mi hijo. Perdí la esperanza en mi matrimonio. Perdí la esperanza en mi servicio. Señor, otra vez fallé, pequé. Otra vez, Señor. Son aquellos creyentes que llevan una carga pesada en lo profundo de su alma. Y esa carga pesada no los deja avanzar. Les recuerdo que la oveja no es un animalito de carga. La oveja no es un animal de carga. Si usted ve la ovejita, hermano, la ovejita sigue la campanita de su pastor. Sí, la ovejita es llevada a pastos verdes. La ovejita es llevada a aguas de reposo. Porque es un animal muy sensible. La ovejita tiene poca visión, necesita ser pastoreada. Entonces que su vida, hermano, si usted tiene una carga profunda en su alma, una carga en lo profundo de su corazón, por su familia, por un ser amado, por su economía, por su salud, es el momento de soltar esa carga. Es el momento de venir delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, aquí está mi carga, aquí está mi yugo, aquí está mi tristeza, aquí está mi soledad, aquí está mi incredulidad, aquí está mi aflicción, Señor, aquí está mi preocupación, aquí está mi cuerpo, aquí está mi vida. Yo lo entrego delante de ti, Señor. Venid a mí los cargados y cansados, los frustrados, los desanimados, porque yo os haré descansar, dice la palabra. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, en este evangelio no es de carga. Este evangelio no es para estar todos los días: estoy preocupado, y Dios mío, ¿qué va a pasar? No, hermano. Este evangelio es para recibir la paz de Cristo y vivirla, disfrutar la paz de Cristo. No hay cosa más hermosa en la vida que disfrutar de la paz, hermano. Mire, si algo yo amo con todo mi corazón en el Señor, es la paz que yo siento en el Señor, hermano. La paz. Mire, yo algo, y por eso dice la palabra, buscad la paz. Hermano, qué rico es estar en paz. Pero de verdad, qué bendición es estar en paz. No permita que ningún pensamiento, que ninguna preocupación, que ningún problema le robe la paz. La paz que Dios da, hermano. Y aprendamos a descansar y a reposar en Él. Aprendamos a descansar. Aprendamos a reposar. Aquí están mis cargas, Señor. Aquí está tu pueblo, la congregación. Aquí está, Señor. Aprendo a reposar en ti y a descansar en ti. Si tú aprendes a descansar y a reposar en el Señor, no te vas a enfriar. Pero cuando tú estás cargado y no sueltas la carga, cuando tú estás angustiado y no sueltas el problema y se lo dejas al Señor, te enfrías. Porque entonces en tu mente estás pensando: ¿qué voy a hacer mañana? Y pasado, ¿y cómo voy a solventar esto? Y Señor, lo otro. Y te enfrías. Pero cuando tú estás en paz y aprendes a reposar en el Señor, hermano, ves la mano poderosa de Dios moviéndose a favor de tu vida. Entonces, termino, hermanos amados, cuando Jesucristo dijo: la maldad, y a causa de la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que tú y yo, en este tiempo final que está viviendo la iglesia, que es principio de dolores, que en este tiempo final tu amor y mi amor por el Señor no se enfríe, sino que permanezcamos en Él, para que Él permanezca en nosotros. Cierra tus ojos esta noche. Yo quiero bendecir tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus finanzas, tu salud, hermano amado. Padre, gracias. Gracias, Padre bendito, porque tú nos has ministrado con la paz que dijo Jesucristo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como tú la das, Señor. Gracias por esa paz que tú ministras a nuestros corazones. Padre bendito, bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo, a tu remanente. Levanta las manos caídas,
Levanta aquel que se encuentra, Señor, espiritualmente tirado en el suelo, como aquel hombre, Señor, que pasó, aquel buen samaritano, y encontró a aquel hombre que había sido golpeado y herido. Aquel hombre, Señor, aquella familia, aquel matrimonio, aquel hogar, aquel joven, aquella vida del hermano o la hermana que se encuentra tirado como este hombre, golpeado por la vida, herido por la vida. Señor amado, levántalo con poder, levántalo con gloria, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, sana los corazones. Pon el ungüento fresco, la venda en cada corazón, Padre, para que podamos permanecer en ti y en amor, Señor amado. Que nuestro amor no se enfríe, que nuestra relación contigo no se enfríe, sino que cada día permanezca en ti. No importa las noticias que veamos, Señor, alrededor del mundo, sino que nuestro amor permanezca, nuestro servicio, Señor, permanezca, Padre, en este tiempo, Señor, donde no hay cultos congregacionales, pero sí cultos familiares, reuniones familiares, donde hoy podemos servir al prójimo, Señor, donde hoy podemos servir al vecino, Padre. Padre bendito, que nuestro servicio permanezca. Te ruego y te suplico, Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús, que cuidemos nuestra relación, que cuidemos nuestro devocional, que cuidemos, Señor, nuestra disciplina espiritual, Señor, de leer, de estudiar tu palabra, de tener tiempo de intimidad, de orar contigo, de tener nuestros ayunos personales, Señor amado, nuestras vigilias personales, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos para que nuestro amor no decaiga, sino que volvamos a nuestro primer amor. Y si tú has dejado tu primer amor, esta es una noche que yo te hago la invitación. Tú te quieres reconciliar en tu casa, reconciliarte delante del Señor, con el Señor. Este es un momento para que tú te acerques. Acércate a Él y Él se acercará a ti. Acércate con corazón sincero y agradecido, porque esta es una noche de oportunidad para que tú te reconcilies con el amado, para que tú vuelvas a buscarle con todo tu corazón. Hermano, no hay nada perdido. Busca al Señor. Es tiempo de buscar, es tiempo de acercarnos a Él. Acércate al Señor y Él se acercará a ti. En el nombre de Jesús, fortalece las vidas, fortalece los corazones, fortalece las familias, fortalece los matrimonios y mueve tu mano poderosa, Señor, en cada familia, en cada vida. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre tu vida, pueblo de Dios. Bendiciones esta noche.